Pero hay amistades de amistades que nos pueden llevar a, hay conversaciones que nos pueden llevar a, y resulta que Jesús le dice: si usted es un verdadero cristiano que quiere agradar a Dios, no agrada a Dios porque no peca, sino agrada a Dios porque corta las cosas cuando es debido para no pecar. Yo creo que ese es el tipo de advertencia que Jesús nos dice. Nos dice: no espere a pecar, a arrepentirse, porque hay una consecuencia del pecado, sino que mira lo que estás haciendo. Si yo tengo ejemplo, si yo voy charlando y veo que la conversación se tornó en otras cosas, o en una pelea, en una discordia, o de pronto en un chisme, porque ahí es donde empieza: hola vecina, ¿cómo está? Bien, ¿y cómo está su merced? Bien. Y entonces hasta ahí la cosa va ¿qué? Pero entonces la vecina empieza: ay, si escuchó de Julián. Y usted: ay, no, cuénteme. Y después empiezan por Julián, sigue María, luego sigue Roberta, luego, y empieza ahí hasta que terminan, hermano, escudriñando la vida del mismo presidente, hablando de política. Pasaron por la política, pasaron por... Finalmente pecaron porque murmuraron, chismosearon, hicieron, y después usted llega a la casa todo sentida: ay, Padre, perdóname, yo no debía haber hecho eso. Pero ya para qué, si ya es demasiado. Ya lo hiciste. Entonces Jesús dice: para que no ande usted con un sentido de culpa, entonces cuando vea que las cosas comienzan desde ahí, córtelas. A eso se refiere Jesús cuando cortemos la mano, cuando cortemos el ojo. Jesús, hablando del adulterio, dice: el adulterio no es cuando nos acostamos. Córtalo mejor cuando está. Hasta ahora, ¿por dónde comienza el adulterio? Por los ojos, por las manos. ¿Por qué? Porque usted sabe que los hombres son más propensos a ¿qué? A estar excitados por lo que ¿qué? Por lo que ven. Pero las mujeres no se excitan por lo que ven. Un hombre no se desnuda y la mujer: uy, papito, no. ¿Qué hace el hombre? La empieza a acariciar, le empieza a hablar, y por el tacto y empieza: ay. Y ahí ya tiene la mujer. Entonces por eso dice, y Jesús habla del ojo y de ¿qué? Y de las manos, del tacto, porque son las dos cosas que hacen a un hombre y a una mujer caer. Entonces, por ahí, por ese comienzo, corte. Si viene una amiguita, un amiguito suyo con chisme, corte, para no caer en el pecado del chisme. Dice la Biblia que Dios se agrada más de cuando usted corta las cosas en principio que cuando se arrepiente por haber caído. Más bienaventurado es aquel. Claro, hermano. Y ahí es donde mucha gente no ha aprendido esto. Evadir no es cobardía, es ser uno sabio. Y hay veces tenemos que evitar. Ahora, ¿por qué Jesús advierte tanto acerca del adulterio? Yo quiero que se vaya por favor a Éxodo capítulo 20. Y vamos a hablar de este tema y aprender de este tema. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo número 17. Dice, ¿qué dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su amo, ni cosa alguna de tu ¿qué? De tu prójimo. Bueno, pero ¿por qué dice eso la Biblia? No codiciaráis esto. Ejemplo, si a usted le dijeran, discúlpeme, si a usted le dijeran, hermano, o le mostraran la foto suya de los pulmones suyos después de 20 años de fumar, cómo los va a tener como una coladera, cómo va a desarrollar un cáncer en la garganta, cómo los dientes le van a hacer amarillos, yo le aseguro que usted ¿qué? Usted dice: uy, no, yo no fumo, ¿cierto que sí? Usted dice: no. Si voy a tener un cáncer en la garganta, si voy a tener una coladera en los pulmones, si voy a tener un problema digestivo, y también no solamente digestivo sino oral, entonces con tantas consecuencias no vale la pena exponerme a semejante cosa. Ahí es donde Jesús le dice: mire las consecuencias, no espere a sufrir las consecuencias para terminar algo, sino mírelas primero para nunca hacerlo. Bueno, y ahí es donde Jesús le dice: mire el adulterio, no mire una mujer. Pastor, ¿por qué yo no debo mirar una mujer? Porque le va a producir codicia en su corazón de tenerla, y eso le va a llevar a muchas veces a pecar. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese pecado? Vaya por favor a Proverbios capítulo número 6, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo número 6, versículo 29. Mire lo que dice. Amonestación contra ¿qué? Contra el adulterio. En el versículo 20 dice: guarda, hijo mío,
el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos ¿a qué? A tu cuello. Te seguirán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarás contigo cuando despierte. ¿Para qué? Versículo 24. Para que te guarden de la mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera. ¿Cuál es una mujer ramera? Nosotros hemos estudiado bastante acerca de esto. La mujer ramera no es solo la que por plata tiene sexo. Nosotros usualmente le llamamos ramera a la prostituta. Según la Biblia, la mujer ramera es toda aquella que se mete con un hombre que no sea su esposo, sea soltera o sea casado. Hay muchas rameras jovencitas, porque aunque de pronto no tienen esposo, tienen múltiples novios. Ahora la Biblia toma el noviazgo como algo muy serio. El noviazgo es la preparación para el matrimonio. El noviazgo se da como de hecho el noviazgo es el compromiso para el matrimonio. Cuando yo me en novio con alguien es porque me voy a ¿qué? De lo contrario, si yo no me voy a casar con esa persona, no tengo que estar con ella porque no es mía, no me pertenece. La única manera para que una persona me pertenezca es a través del matrimonio. De lo contrario, dice Pablo, que esa persona le pertenece ¿a quién? A Dios. Quiere decir que Dios le llama ramera aún a la muchacha que está con un hombre y no se va a casar porque ese hombre no le pertenece. Ahí es donde yo en la iglesia veo, ay pastor, el muchacho se mete con una, luego está con otra, y la muchacha está con uno y luego con otro. ¿Qué es ella? Bíblicamente es una ramera. Porque ¿por qué estabas con él? ¿Por qué te noviaste con él? Si él, se supone que si se noviaron eran ¿para qué? Para casarse. Si no se van a casar, no se novien, sigan siendo amigos. Y en la amistad no hay problema. ¿Por qué? Porque Dios permite la amistad y dice, aunque la amistad nos hace más unidos que dos hermanos, nos hace familia. Pero cuando me novio es porque me voy a casar. De lo contrario, ese hombre no me pertenece, déjeselo a otra que sí le pertenezca. Y la Biblia habla de rameras, de aquella mujer que está con alguien que no sea su ¿qué? Su esposo. Lo mismo, la Biblia no llama al hombre ramero, lo llama perro. Y de hecho en Apocalipsis dice, los perros estarán fuera. Y los perros, hablando de los hechiceros, de los fornicarios y de los perros, y no creo que Dios hable fornicarios, hechiceros y luego de un animal, sino habla de la característica del hombre. Así como los hechiceros, los fornicarios tienen características, así Dios también habla de un hombre que está con una mujer que no sea su ¿qué? Su esposa, que la deshonra, lo llama perro. Y dice la Biblia que ellos no heredarán el reino de ¿qué? De los cielos. Ahora, para eso le dice, y le dice el que se mete con una ramera. ¿Qué pasa el que se mete con una ramera? Dice la Biblia, así es, versículo 29, el que se llega a la mujer de su ¿qué? No quedará impune ninguno que la tocara, ni en poco al ladrón sí que. Quiere decir que Dios toma a un hombre que se mete con una mujer que no es su esposa como si fuera un ladrón, porque se está robando algo que no le pertenece. Por eso Dios habla del recasamiento como adulterio. Jesús en Mateo 19 dice que el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Porque para la ley de Dios, la mujer o el hombre que se casa están casados hasta que la muerte los separe. Que no importa si la ley civil los divorcia, no importa qué pasa, dice Jesús, eso para Dios es un matrimonio y es hasta que la muerte. Y entonces, como esa ya tiene dueño, el que se meta con esa persona comete adulterio. Y por eso para Jesús eso es tremenda. Lo mismo pasa con el adulterio que habla Efesios, espiritual. Hay un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque usted está comprometido ¿con quién? Con Cristo. Y entonces usted se va a visitar al brujo. ¿Qué pasa? Adultera espiritualmente, porque usted tiene un compromiso, está con Dios y está con otro que no es Dios. Entonces Dios le dice, usted adultera, y Jesús lo marca y Pablo lo marca en los Efesios como un adulterio espiritual. Usted está con alguien que no es su esposo. ¿Cuál es la esposa del Cordero? Bueno, entonces ¿por qué tenemos que estar bajo otros dioses? Eso se llama un adulterio ¿qué?